शक्तिकम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। आप सभी का स्वागत है भगवद गीता के। Bueno, bienvenidos todos y cada uno a esta clase del Bhagavad Gita, la segunda sesión. आज का प्रवचन आरंभ करने से पहले मैं El Bhagavad Gita en nuestra vida. करूँगा जो हमने पिछले प्रवचन में। Antes de empezar la clase de hoy, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que discutimos en la clase anterior, para que aquellos que no estuvieron presentes en la clase anterior y aquellos que estuvieron presentes también puedan recopilar lo que se discutió anteriormente. Entonces, en la sesión anterior discutimos acerca del Mangalacharan o la invocación auspiciosa, porque hay una tradición en el sistema védico en donde antes de que empecemos alguna actividad siempre realizamos el Mangalacharan. Y el Mangalacharan tiene dos objetivos: la destrucción de los obstáculos y completar la actividad que se va a realizar. Y se menciona en el Mahabhashya de Patanjali. मंगलाचरण भी वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। इसके विषय में मैं ज़्यादा विवेचन नहीं करूँगा। आशीर्वादात्मक नमस्कार। Entonces existen varios tipos de Mangalacharan. No voy a ir hacia los detalles ahí. Ashirvadatmaka es uno de ellos. No voy a entrar en detalles con los demás. En la sesión anterior he discutido, se ha hablado que antes de entrar en los temas del Bhagavad Gita, vamos a considerar el background o la parte que está antes del Bhagavad Gita. Entonces estábamos discutiendo acerca de Bhumika, que son los pasos que debemos usar para alcanzar cualquier cosa que está en un nivel alto. Eso también se llama Tit. Pit es el tipo de objeto en el que nos sentamos, como el Vyasapit, por ejemplo. Entonces, porque el Bhagavad Gita es un texto bastante complicado, donde sea que tengamos que escribir algo ligeramente, se vuelve complicado. Y es por esto porque el Bhagavad Gita contiene la esencia de todos los tipos de conocimiento, es que se vuelve muy complejo. Inclusive, si es muy simple y todos pueden leerlo, como
तो जैसे मैंने कहा था कि हमारे भारत में 18 de niños hasta expertos. Tiene varios tópicos que son bastante importantes de entender y es muy importante que de un background o lo que hay detrás del Bhagavad Gita y describir los tipos de conocimiento que hay en los sistemas védicos. Entonces, voy a explicar acerca de lo que es el Shastra o las escrituras. Entonces, debemos conocer acerca de las escrituras que existen en India. Todas las Shastras, libros y escrituras caen en dos categorías, Shruti y Smriti. No nos falta absolutamente nada en el Shastra. Tenemos todos los tipos de Shastra dentro de lo que hacemos. Tenemos Karma Shastra, Kama Shastra, Dharma Shastra. Y estos se dividen en dos tipos. De lo contrario, el que lee no es capaz de entender lo que estamos estudiando, pero no todos los libros son hechos para todo el mundo. Ahora hay muchos libros que están siendo realizados para todo el mundo, pero los libros no son para todos. Si quieres estudiar música, debes estudiar el Shastra de la música. Cuando estudias computadores, debes estudiar libros para computadores. Entonces existen libros para diferentes tópicos y debemos estudiar estos temas como se otorgan originalmente en el Shastra, que son a través del Shruti y el Smriti. Entonces, esto se llama Avida, que viene la palabra Veda. Entonces, en los Vedas existen 4 Vedas, que son como 4 raíces. La palabra Vid es la que le da origen a Veda. Entonces, quiere decir Veda, de donde tomamos conocimiento, a través del cual alcanzamos una meta particular. Eso se llama Veda, lo que nos permite adquirir conocimiento. Veda se considera como la evidencia más elevada o el pramana más elevado en nuestro sistema. El Veda no es compuesto en sí mismo, el Veda es eterno y el Veda jamás cambia. Entonces, los Vedas son siempre los mismos, como eran anteriormente cuando la creación se realizó. Y cuando la creación se realizó, los Vedas estaban ahí. Cuando la creación se destruye, los Vedas se mantienen igual. Ellos emergen de Bhagavan y es los Vedas le dan origen a la cultura india y son considerados dentro de la cultura india como lo más elevado. Y no hay ningún teísta que vaya a hablar en contra de los Vedas, porque no existe ninguna persona capaz de hablar en contra de los Vedas. Los Vedas emanan de el que lo conoce todo, que es Bhagavan, y todos los Shastras y las escrituras, Puranas, Tantras, Samhitas, a todos ellos se les llama Smriti. Smriti literalmente quiere decir recuerdo. Estos se llaman recuerdo o Smriti porque los sabios que los aprendieron y que entendieron los Vedas y los realizaron para el bienestar de la sociedad, ellos presentaron el conocimiento de los Vedas en su propia lengua. Entonces, antes de entender los Vedas, ellos debían recordar los Vedas y debían producir estos shastras de esa recolección, y es por esto que se llaman Smriti. Y porque los Vedas se llaman Veda, estamos definiendo este verso. Pratakshanani. Al Veda se le llama Veda porque no hay nada que no podamos alcanzar a través de los Vedas, no a través de la percepción. Adquirimos conocimiento a través de 3 formas, a través de pratyaksha, que es percibir directamente los sentidos. También podemos obtener conocimiento a través de Anuman, a través de un proceso de inferencia. Entonces, el conocimiento que tomamos a través de la experiencia o pratyaksha solo lo podemos adquirir a través de el presente, no lo podemos adquirir ni en el pasado ni en el futuro. Lo que es pratyaksha viene a través del contacto de los sentidos. Entonces, cuando los sentidos entran en contacto con los objetos de los sentidos, el conocimiento que nosotros recibimos, a ese conocimiento se le llama pratyaksha.
Entonces, el conocimiento pratyaksha es únicamente posible cuando los sentidos entran en contacto con los objetos de los sentidos. Y este contacto solamente es posible en el presente, no es posible en el pasado o en el futuro. Y esta es una limitación que tiene el conocimiento que viene a través del pratyaksha. El pratyaksha nos da conocimiento únicamente del presente. Lo que pasa en el pasado no puede ser presentado como pratyaksha, solo puede ser presentado a través de Anuman o Shabda. Anuman es una palabra técnica. Entonces, ¿cómo debemos entender el Anuman? Es como que si vemos humo en cualquier lugar, se hace una inferencia, donde sea que hay humo debe haber fuego en algún lugar. Entonces, el Anuman o el Praman o la evidencia como Anuman es un campo amplio y extenso de conocimiento, como el Shabda Praman. Cuando escuchamos de una autoridad y recibimos ese conocimiento viene de Shabda. Entonces el Shastra nos da conocimiento a través de Shabda. Y es por esto que leemos, entendemos y realizamos. Si alguien viene de un país extranjero, le preguntamos inmediatamente acerca de su país, de sus ciudadanos, de su comida, de sus hábitos. Y ese conocimiento que recibimos, a eso se le llama conocimiento shábdico. Entonces, cualquiera que esa persona experimentó a través de pratyaksha me lo explica a través de palabras. Entonces, los sabios, lo que ellos experimentaron a través de pratyaksha, eso es lo que ellos nos están dando a través del medio del shabda. El campo moderno de la ciencia hay fórmulas, pero ¿cómo se aplican esas fórmulas? Entonces existe ciencia, existe tecnología, existe un conocimiento teórico, y el conocimiento teórico es básicamente un conocimiento shábdico, y el otro es una aplicación de esa teoría. Entonces el Smriti Shastra nos explican cómo debemos aplicar ese conocimiento de los Vedas en nuestra vida práctica. Exactamente como cuando tenemos varias reglas de Dharma, cómo hacemos varios tipos de samskaras o de rituales. Todos estos detalles nosotros no los encontramos en los Vedas, lo encontramos en los Smritis. Y es por eso que nuestros Shastras o nuestras escrituras se dividen en dos categorías principalmente que debemos recordar. Entonces, la siguiente subdivisión es la siguiente. Tenemos 4 Vedas: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda y Atharva Veda. Todos ustedes conocen esto, pero estos Vedas tienen varias ramificaciones. El Rig Veda tiene 21 ramificaciones, Samaveda tiene 1000 ramificaciones, Yajurveda tiene 100 ramificaciones y Atharva Veda tiene 9 ramificaciones. Y ahora, actualmente, solo existen 12 ramificaciones de ellos, las otras se perdieron. ¿Y por qué es eso? Porque no había tradición de escribir, porque la tradición se transmitía escuchando y hablando, y así es como el Parampara se transmitió. No, que el maestro aprendió, se lo enseñó a los discípulos, y los discípulos así sucesivamente fueron realizando esto y enseñando. Y es por eso que la gran mayoría de las ramificaciones de los Vedas se han perdido. Entonces, para preservar el conocimiento védico, se utilizaba este sistema para que no se degrade, no haya corrupción en este sistema. Y los rishis no tenían ninguna desviación o errores o cambios en orden de preservar este conocimiento tal y como es. Nuestros sabios enseñaron varias formas, como se escribe aquí en este verso. Existen varios parta, yata, parta, mala, parta. Hay diferentes partas en los Vedas. Entonces, debieron haber escuchado Kratapati, Malapati. Estos brahmanas han memorizado los Vedas enteros con estos parta systems, con estos sistemas parta, para que puedan traducirlo y recitarlo, porque el sánscrito védico existen diferentes maneras, diferentes entonaciones para pronunciar un swara, udatta. Entonces, la palabra y la pronunciación de la palabra debe ser superior o inferior.
en esta forma de pronunciar los mantras védicos y en ese estilo de pronunciación no existe en los smritis, y es por eso que los mantras védicos se deben aprender, porque si la pronunciación no es apropiada, entonces no tomamos el resultado de cantar estos mantras. Entonces, cada Veda tiene 4 divisiones. 4 Vedas tienen 4 divisiones: Samhita, Brahmana, Aranyaka y Upanishad. El último capítulo se llama Upanishad, y los Upanishads también eran más o menos 1130, y ahora hay más o menos unos 130 que se pueden alcanzar. Además de los Vedas están los Upaveda, Satapatya Veda, Gandharva Veda, Dhanurveda y Ayurveda. El Ayurveda es el más popular, pero pues anteriormente estaba el Dhanurveda, donde están las artes marciales, el arte de la guerra. También estaba Gandharva Veda, que tenía el conocimiento de cantar y danzar. Está el Tapatya Veda, el sistema a través de construir. Entonces luego existen 6 Vedangas o 6 Angas, que 6 partes del cuerpo de los Vedas. Para entender los Vedas se necesitan 6 tipos de conocimiento. Primero, Siksha, la ciencia de la pronunciación. Luego Tanda, los metras védicos, métricas védicas como el Gayatri, por ejemplo, es una métrica. Luego está Vyakaran, lo que popularmente conocemos como gramática. Sin gramática no podemos entender el significado de las palabras. Entonces, Siksha y Chanda es para pronunciación, Vyakaran es para entender el significado. Nirukta, hay otras palabras en los Vedas y cosas en los Vedas, ciertas palabras que se usan, pero tienen un significado diferente al que se usa en los Vedas. Y es por eso es que existe un diccionario que se llama Kosha, que se llama Nirukta, que fue hecho por Vyasa Muni y es conocido originalmente como Vitandu. Y el Nirukta es un comentario del Vitandu. Luego está Kalpa y Jyotish. Jyotish es también un Vedanga, porque varios rituales del Karma Kanda, ellos se realizan en un lugar particular, en un tiempo particular, y cómo entender el tiempo apropiado para realizar un ritual, eso se entiende a través del Jyotish. Esto es todo acerca de los Vedas. Y luego ahí llegamos al Smriti, en donde tenemos primero que nada Itihasas. Tenemos Itihasas Ramayana, Mahabharata, tenemos 18 Puranas y 18 Upapuranas, y tenemos Tantra. Y el Tantra es básicamente una recopilación gigante de escrituras y tiene 3 tipos: Vaishnava Tantra, Shakta Tantra y Shiva Tantra. También existe Ganapatya Tantra y existen los Dharma Shastra como el Manu Smriti, Jalavalkya Smriti, y existen de 22 a 30 Smritis del Dharma Shastra actualmente, que nos enseñan cómo vivir como un ser humano. Es como ahora tenemos una constitución en cada país, las leyes del parlamento. Similarmente, tenemos el Dharma Shastra, basados en la forma en la que un rey debe gobernar un reino, con quién se debe juzgar, cómo se debe hacer esto en un particular crimen. Y hay muchos tipos en el Dharma Shastra que no están asequibles en nuestra constitución, y primordialmente los Dharma Shastra tenían como propósito enseñar cómo se debe vivir la vida humana en temas de los juicios y cuánto se debe cobrar, etcétera. Es una pequeña parte del Dharma Shastra en realidad. Y en términos de la Constitución, mucho de nuestra Constitución viene de origen del Dharma Shastra. Y esto está descrito en los Puranas, y los Puranas de manera primordial tienen 5 temas.
इसका हर एक पुराण El Purana tiene 5 lakshanas o 5 temas. Sarga, que es la creación, cómo es que el mundo material fue hecho. Esta descripción se puede encontrar en cualquier Purana. ऋषियों के वंश En algún lugar se puede encontrar puro y en otro resumido. ब्रह्मा का एक दिन जो होता है जिसमें El tercero es Vangsha. Vangsha es la genealogía de los rishis y los reyes en un Manvantara, que en un día de Brahma existen 1000 Chaturyugas y los 4 yugas son Satya, Tetra, Dwapara y Kali. तो उन मनुओं का वर्णन Y un día de Brahma es bastante largo y en un día existen 71 manus. La descripción de esos manus. तो मनु जो है वो Manu es el origen del hombre. चरितम तो इनमें बड़े बड़े राजाओं के ऋषियों के चरित्र हैं इसका मुख्य Manu उद्देश्य है ताकि हम उनको Es बड़े प्रेम el से primer समझें, hombre, así como lo अपना entendemos. जीवन कैसे जिएं। Luego tenemos Don Shanu Sharitam, ये स्मृतियाँ contiene el carácter y la actividad de un rey particular. Entonces nos enseña cómo debemos guiar nuestra vida. Y estos son los Smritis. Después de esto, tenemos varios darshanas en India. क्योंकि अनेक De hecho, संस्कृत no hay una traducción apropiada del darshan, pero podemos entenderlo como filosofía, aunque filosofía no es una traducción apropiada de la palabra darshan. Existen varias palabras sánscritas que no tienen de hecho una traducción apropiada al inglés o a otros idiomas, aunque en los idiomas indios tenemos, pero en inglés no tenemos estas traducciones. Entonces hice un libro que se llama Sánscrito no traducible y debemos entender cuál es el significado original de una palabra sánscrita, porque cuando una palabra sánscrita es traducida su conocimiento cambia. Entonces darshan viene de la palabra drishti, que quiere decir visión, quiere decir a través del cual podemos tener una experiencia, una visión de Brahman, Paramatma o Bhagavan, del Tattva. Entonces en India darshanas tienen 2 divisiones, así como en muchos países tenemos muchas filosofías, pero no hay nada muy práctico, son básicamente teorías, es todo en un nivel shábdico, básicamente. Pero no enseñan mucho cómo es que un ser humano debe cambiar temas en su vida, cómo se debe mejorar. Pero los darshanas que tenemos en India, ellos sí tienen todas estas explicaciones y es por eso de manera primaria que existen 2 divisiones, ástica y nástica. Ástica quiere decir de manera popular, se conoce como ástica, alguien que tiene fe en que los Vedas son correctos. Ástica es una negación de la palabra nástica. Y alguien que no cree en los Vedas, a ellos se les llama nástica. Si crees en Dios y no crees en los Vedas, aún sigues siendo nástica o ateísta. Son teístas y ateístas la división. Crees en Dios pero no crees en la palabra de Dios, aún así se considera nástica o ateísta. Si le dices a alguien tráeme un vasito de agua y la persona no lo hace, quiere decir que no me tienes fe, es una fe vacía. Que es por eso que ástica no quiere decir uno que crea en Dios, ástica. Y nástica tampoco quiere decir alguien que no cree en Dios, quiere decir alguien que no cree en la palabra de Dios. Y estos darshanas son primordialmente, o su origen primordial es el Veda. Pero los sabios, de acuerdo a su entendimiento, ellos explican o dan esta explicación de esta palabra y nos dan una explicación práctica para que la gente del mundo pueda entender y pueda aplicar este conocimiento en su vida y puedan tomar un darshan del tattva. En los Vedas existen declaraciones muy importantes, o la esencia de los Vedas está en una declaración de Yajnavalkya, al que llamamos. Entonces, esta declaración
तो वहाँ contiene उन्होंने un बताया darshan कि जो entero. आत्मा का मतलब Esta declaración es considerada आत्मा को भी आत्मा ही बोलते हैं। la raíz del conocimiento del sistema védico. तत्वात् मातृत्वात् Entonces se dice que el alma no quiere decir तत्वात् nosotros, el alma también quiere decir Paramatma. De hecho, la palabra Atma quiere decir Paramatma únicamente de manera original, en su significado original. At Artavad quiere decir lo que está en todo lugar. Y Mat Tattvat, o la madre de todos o el origen de todos. Y ese es Dios, Atma. Y ese es como el significado original de la palabra Atma. El significado original es Dios o Paramatma. Entonces por eso se dice, oh Maitreya, él dice, la esencia de la vida es experimentar esta alma y Paramatma. Entonces, ¿cómo realizar nuestra experiencia? Para eso, primero es Shrotavya, escuchar. Tú primero escucha. Aquí escuchar quiere decir estudiar. Du Atyayan. Porque originalmente las escrituras no estaban escritas, eran escuchadas, como hablamos anteriormente. Y luego Mantavya. Escuchar no es como escuchar y irse a dormir. Hay que deliberar en esto. Originalmente no había cosas como que el rey dice algo y tú tienes que aceptar. Tienes el derecho de escuchar al rey, deliberar, y si tienes preguntas, hacerlas. Y si no entendiste algo, haz preguntas. Entonces, en nuestras escrituras, esta es una cualidad o una virtud primordial, y es que nada se le impone a la fuerza a nadie. Inclusive en el Gita, Bhagavan está hablando, pero él no está forzando a nadie. Ya no está forzando a Arjuna. Arjuna, de hecho, está haciendo preguntas todo el tiempo, y Bhagavan nunca dice, ¿por qué me preguntas? Yo soy Bhagavan. No. En realidad, aquí él está alabando sus preguntas y dicen, tu pregunta es excelente, porque mientras no abandonemos las dudas de nuestro corazón, no vamos a seguir las instrucciones de nuestro corazón. O vamos a seguir esto solamente por respeto. En el sistema indio, lo que se inspira es no seguir las cosas solamente por respeto, sino lo que se alaba o se glorifica es el entendimiento profundo. Y es por eso que en el sistema indio los indios tienen diferentes tipos de vista, variedades. Y es por eso que varias veces encontramos algo positivo a través o algo opuesto en la definición que los sabios dan de varias escrituras o conclusiones. Ahora, la semilla original de la semilla es Sukham Disya Dukkham Misya. Nadie se puede oponer a esto. Nadie puede decir, yo no quiero vivir feliz. Sukham Misya. Todo el mundo quiere felicidad, creas en Bhagavan, en Shastra o no. Definitivamente tú crees en este punto de que quieres felicidad y no quiero infelicidad o no quiero miseria. Entonces todos nuestros darshans están relacionados a estos dos puntos. Todo el mundo quiere felicidad y todo el mundo quiere abolir la miseria. Entonces el Manusmriti dice, el Shastra dice que si tienes una visión completa, una experiencia completa, no estás en ignorancia, no vas a ser atrapado por tu karma. De lo contrario, todo el mundo va a ser atrapado por su karma, creas en ello o no. Hemos discutido en la sesión anterior también, de hecho, que así como hay una fuerza gravitacional que aplica para todos, creamos en ella o no. Si no crees, vas a sufrir igual. Y si crees en ella, vas a cuidarte de ella para no caerte. Si estás en el techo, no vas a poner tus piernas fuera del techo porque sabemos de la fuerza de la gravitación y sabemos que vamos a caer. Entonces, el conocimiento es obligatorio. Cuando alguien es darshanena vidinastu, cuando alguien no tiene darshan o no ha tenido darshan,
quiere decir, no ha tenido ojos reales para ver, y los ojos para ver son Shruti y Smriti. Esos son los ojos. श्रुति स्मृति यही Sin esos dos ojos, uno se considera un ciego. लंबे हैं। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त Shruti, करना Smriti, और अगर वो नहीं Viginas होगा तो tú. हम दुखी रहेंगे। Sin Shruti, sin Smriti estamos ciegos. लोगों के पास क्या कुछ Obtener este conocimiento es obligatorio, si no vamos a mantenernos miserables en esta sociedad. Podemos ver que cualquier cosa que la gente tiene siguen siendo miserables. लेकिन कम से No voy a hablar mucho más acerca de darshan. होना चाहिए। आजकल अनेक भाग Podemos hablar años acerca de estos temas, pero al menos deberíamos conocer los nombres de los darshanans. एक बार विदेश से आ रहा Muchos indias van a otros países y la gente les pregunta, विदेशी बैठा हुआ था, उसने कुछ पूछा तो वो कहता हाँ गीता में ऐसे लिखा हुआ है। entonces los indios les dan गीता विता में cualquier लिखा हुआ है ऐसे। cualquier cosa. लेकिन उस बेचारा को पता नहीं Cuando था, yo वो estaba हिंदी fuera de कहता India, था, le pregunté a alguien sobre el Gita y él decía, sí, el Gita dice esto, dice lo otro. Y yo me di cuenta, esta persona no quiere admitir que no tiene conocimiento del Gita. Entonces estaba tratando de ocultar eso, que no tenía conocimiento del Gita, de hecho. Entonces los indios, es muy claro, no estudian el Bhagavad Gita y no vas a encontrar ninguna escritura religiosa tan pequeña como este libro. Es un libro que tiene toda la sabiduría y es bastante pequeño. Pero si no estudiamos el Gita, ¿qué clase de hindú o de sanatani somos? Sí, decimos somos arios, somos indios, lo que sea. Pero si eres un indio, debes tener conocimiento de tu propia religión o al menos del Bhagavad Gita. Porque el Gita tiene tanto. हमें पता होना चाहिए। A través de entender el Gita vas a aprender mucho. न्याय यश Y al menos deberíamos conocer los nombres de los darshanas. Si le preguntas a alguien, ellos ni siquiera saben los nombres. के जो Entonces, los 6 divisiones de los darshanas son Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa y Vedanta. Lo que es ahora más popular es yoga. Todo el mundo ha escuchado yoga. Ahora celebramos el Día Internacional del Yoga. Y existe Vedanta. Además de eso, Nyaya, Vaisheshika, Sankhya y Purva Mimamsa no están al alcance de muchas personas o de personas que tengan interés en el darshana. En general, las personas no lo saben. Pero el yoga y el Vedanta es bastante popular. और Lo que sea que la gente practica hoy es primordialmente yoga o Vedanta. एक Entonces, el darshana del Vedanta tiene 2 divisiones. के मार्ग में चलते हैं उनके मन में भी कि दर्शन का Una, digamos, hay 2 primordiales, pero hay un malentendido en el campo de la filosofía que dice que el Vedanta quiere decir Advaita Vedanta, pero eso no es correcto. अद्वैत वेदांत के De hecho, Vedanta tiene 2 divisiones, Advaita Vedanta y Vaishnava Vedanta. Advaita Vedanta fue primordialmente propagado por Sankaracharya, Adi Sankaracharya, quien hizo los 4 mats o centros de Sankaracharya, inclusive los acharyas actuales. En el Parampara de Sankaracharya se llaman también Sankaracharya, pero existe uno original que se llama Adi Sankaracharya. Y hicieron un trabajo muy fuerte para preservar nuestra religión y protegerla. Y el Vaishnava Darshana tiene otras divisiones, 5 divisiones. La primera es Vishishta Dvaita por Ramanujacharya, मध्वाचार्य जी que viene del Tamil Nadu y es muy popular en el sur de la India. El segundo es Dvaita por Madhavacharya Ji, quien su centro principal está en Udupi, Karnataka. Luego Srinimbarkacharya, quien estaba en el área de Vrindavan y vivía acá y predicaba. El cuarto es Vallabhacharya. La filosofía de Nimbarkacharya es Swabhavika Vedhaved y Vallabhacharya y Sudadvaita. Y el último es Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Achintya Veda Ved, तो ये मुख्य que es actualmente muy popular. Y conocemos la sociedad de ISKCON, ellos son seguidores muy populares de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, aquí he explicado rápidamente la categorización de nuestros astras. संक्षेप में No voy a ir más allá en detalles acerca de esto.
Pero hay un punto más importante que es importante que quiero resumir. Si le preguntas a cualquier hindú qué quiere decir hindú, no te va a dar una explicación apropiada. ¿Cuál es la creencia del hindú? Entonces, ahora tenemos varias divisiones. Alguien puede adorar a algún devata, otro devata. ¿Quién es hindú, de hecho? Entonces, he escrito algunos puntos acá. Lo que sea que te he mostrado hasta ahora, de hecho. Enseñé cursos acerca de esto. Y originalmente enseñaba en Michigan y los estudiantes venían acá y diseñé el curso para ellos llamado Introducción al Hinduismo, y en este curso yo enseñaba estos temas. Entonces voy a leer los puntos que se mencionan acá. Tattva, Brahma, Paramatma, Ishvara, Bhagavan. Hay gente que cree en Brahma, hay gente que cree en Paramatma o en Bhagavan. Y está Veda, Karma, los que creen en la ley del karma, los que creen en la existencia del Dharma, Punya, Moksha, Maya y el Varnashrama. Estas son relacionadas a todos los indios. Todos los hindús tienen varios samskaras, tienen 16 samskaras. Si los hacen o no ya es un tema diferente. Para nosotros la vaca es adorable y existen 3 más en la naturaleza material. Cualquier hindú hace un sadhana, algo en Holi, en Diwali, y si el niño nace se hace un ritual, si se muere una persona se hace un ritual. Luego está Swarga, Pitriloka, estos son también parte de la creencia común de los hindú o el sistema hindú. Voy a explicar esto rápidamente. En la sesión anterior estaba explicando acerca de lo que es Prasthana Trayi y Sampradaya, que todas las sampradayas que tenemos, ya sea que vengan de Sankaracharya, Ramanujacharya, todas ellas están basadas en los shastras, y de manera primordial se cree acerca de 3 shastras: Shruti, Upanishads y Vedanta Sutra y el Bhagavad Gita. Entonces, ¿por qué hablo todo esto? Para que podamos entender que el Gita que vamos a estudiar, dónde encaja dentro de nuestros sistemas de shastras, para que tengamos una visión del Gita que estamos estudiando, que es exactamente lo que es el Gita. Veda, Smriti, Shastras. Sobre el Smriti tenemos Itihasas, sobre el Itihasa tenemos Mahabharata, y sobre el Mahabharata el Bhagavad Gita, y en Prasthana Trayi tenemos también el Bhagavad Gita. Esto es lo que debemos recordar. El siguiente punto que debemos recordar es que en nuestros shastras, los darshanas que tenemos el sistema de Purva Paksha y Uttara Paksha, ya sea que estudies Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga o Purva Mimamsa. Ellos, Purva Paksha quiere decir preguntas que se levantan, que surgen, porque en los darshanas hay oposiciones y diferentes opiniones. Sankhya dice una cosa, pero Nyaya puede no estar de acuerdo con eso. Entonces, desde el punto de vista del Nyaya, se dice que el Sankhya está levantando una pregunta o un Purva Paksha. Entonces, los seguidores de Sankhya tienen que dar una respuesta. Y este sistema se sigue a través de nuestros darshanas. Cuando entendemos el Bhagavad Gita, yo mismo voy a levantar preguntas, Purva Pakshas, ¿por qué? ¿Por qué es así? Esto es la forma en la que aprendíamos. Y Uttara Paksha, el Siddhanta, la conclusión. Entonces el sistema establece el Siddhanta siguiendo un patrón particular donde existe un sutra que no voy a discutir acá, y aquí cada darshan tiene unos sutras. Entonces los sutras explican en el sistema de Purva y Uttara Paksha. Primero discuten el Vishaya, luego el Sanshaya y luego Purva Paksha o la oposición. Entonces ahí se va a refutar, y esa refutación se llama Khandan Mandan en los shastras indios, y la refutación se llama Siddhanta o Uttara Paksha, y ahí va a venir algo que se llama Sangati. Sangati es extremadamente importante en nuestras escrituras, porque actualmente
cualquier persona avanzada o moderna que trate de refutar nuestros sastras, especialmente la gente de la izquierda o gente de otras religiones, ellos toman una sola palabra del sastra, como Sudra, Gamara, o palabras del Ramacharita-manas, que de hecho tiene un montón de controversias. Entonces en este sastra se dice que las mujeres deben ser explotadas y ellos no entienden cuál es la conexión que tienen esas palabras con otras. ¿De qué se está hablando aquí cuando se habla de la mujer en otros sastras? Ellos van a mantenerse en silencio. Yo voy a decir, Sangati quiere decir cuál es la relación, la correlación. ¿Cuál es la correlación entre los slokas anteriores? Sí, por eso digo que estoy hablando en hindi, que estoy tan acostumbrado a hablar en inglés que se me olvida. No me hagan preguntas, por favor. Sangati aquí quiere decir correlación. La conexión o la relación. Entonces, en nuestro sistema de educación, todo está interconectado. Entonces, simplemente no puedes sacarlo y cambiar su significado. Donde sea que hay un verso, tiene una conexión con el anterior y con el siguiente. Entonces, después de un verso, el siguiente verso que se habla, ese tiene una conexión con el anterior, lo que quiere decir que los comentadores van a explicar esta conexión entre uno y el otro. Y hay una conexión entre capítulos, se llama Pada Sangati y Shloka Sangati, y luego sigue Adhyaya Sangati, la conexión del significado. Entonces, ¿qué es lo que este capítulo nos da y qué es lo que el otro nos da? Y luego hay Sastra Sangati, conexión entre las escrituras. Y esto es un punto extremadamente importante, porque el Sangati, la relación, es de 6 tipos también. Sí, Sangati es un tema completamente diferente y pueden haber meses de discusión sobre estos temas de Sangati. Entonces, aquí estoy dando simplemente el nombre. Como estaba diciendo, cuando coges un verso del Chaitanya Charitamrita o cualquier otra escritura, cuando simplemente los sacas, no entiendes su significado. Entonces vas a tener que entender ese verso en el contexto de las escrituras que lo contienen. ¿Por qué? Porque ese verso en sí mismo es un Purva Paksha y tiene una oposición. Y el Purva Paksha también están escritos en versos. Entonces si sacas un solo verso y piensas que esa es la Siddhanta de un Shastra particular, vamos a tener inclusive un significado opuesto. Porque este verso que tiene tanta controversia, que está hablando de Sudra, cuando Ramachandra le estaba pidiendo al océano, por favor, dame el camino para poder ir a Lanka, y el océano no lo escuchó. Entonces Bhagavan Ramachandra hizo pena y austeridad y el océano aún así no escuchó. Entonces Bhagavan Ramachandra levantó su arco. Entonces quería castigar al océano. Si no me escuchas, voy a secar el océano entero, porque Él es todopoderoso, el que crea todo este mundo material, que es grande para alguien como Él, como secar todo el océano. Entonces el océano apareció con sus manos juntas, y en el sistema védico, cada elemento de la naturaleza material tiene una deidad que la preside. Todo tiene 3 niveles: adibáutica, adiátmica y átmica. Como el Yamuna, por ejemplo. Vemos un río que vemos ahí, ese es Bhautika Swarupa, y tiene una deidad. Ese río tiene una deidad que tiene un templo donde es adorada, Yamuna, quien se ha casado con Bhagavan Krishna. Y luego está el tema adiátmico, que es decir, al nivel del alma. Aquellos que no entienden eso
piensan, uy, ¿tú por qué estás adorando el árbol o el río o la montaña? No, nosotros entendemos que no estamos adorando la montaña, estamos adorando la deidad que preside esa montaña. Entonces es como que tenemos este cuerpo. Entonces este cuerpo está en un nivel báutica. Y entonces existe mente y alma ahí. Entonces cuando juntamos las manos enfrente de alguien, no lo estamos haciendo delante del cuerpo material. Entonces podemos ser una unidad misma. Por eso hacemos reverencias a esta unidad particular. Y es por eso que estaba discutiendo acerca del Sangati, para que el océano, el dios del océano, Sudra, Gabar, Pashuna, es un verso particular del Ramacharita-manas. Eso estaba siendo decidido por el dios del sol, diciendo que yo soy un ignorante y debo ser castigado. Bien, Bhagavan se para delante del océano y Bhagavan, delante de Bhagavan, tiene que expresar su humildad diciendo, me merezco un castigo. Y eso es lo que él quería decir con este verso. Y ahí incluye la mujer. Pero Bhagavan Ram no está diciendo que la mujer se deba castigar, y Rusami Tulsidas tampoco dice que la mujer se deba castigar, pero ellos toman ese verso y hacen un tremendo escándalo con el tema. Y aquellos que no entienden son engañados por eso mismo, y los otros toman ventaja de estos versos. Entonces ahora los hindús tienen una compleja teoría sobre nuestras escrituras, sintiéndose inferiores y sintiendo temor, escuchando las explicaciones inferiores de estas personas. Luego está el Anubandha Chatushtaya, que expliqué en la clase anterior. Entonces tenemos 4 temas: Adhikari, Vishaya, Prayoyana y Sambandha. Entonces existen 4 temas desde el comienzo: la elegibilidad para la persona, el tema, la meta que se establece y la relación. Entonces aquí hay un tema muy poderoso que discutimos anteriormente: Shabda, Artha, Gyan y su interconexión. Entonces, de nuevo, quiero enfatizar en esto. De nuevo, si no se entiende, va a haber problema. Voy a darles un pequeño ejemplo. Donde sea que hay humo, hay fuego. ¿Listo? Entonces, del humo obtenemos el conocimiento del fuego. Entonces, si yo digo que del humo tomamos conocimiento del fuego, el Nyayika dice, no, eso está incorrecto. Del humo tú no tienes conocimiento del fuego. Del conocimiento del humo tienes conocimiento del fuego. Tú obtienes conocimiento de eso, y mientras no tienes el conocimiento de lo que es humo, no tienes el conocimiento de lo que es el fuego. No es el objeto en sí mismo, sino el conocimiento de lo que ese objeto es. Y es por eso que debemos entender, porque hay palabras a través de las cuales no entendemos su significado. Entonces, podemos tratar de experimentar esto en casa. Cuando alguien está hablando delante tuyo, enfócate en sus palabras y trata de entender el significado de sus palabras. Hay muchas declaraciones que la gente habla que la gente no entiende, por eso hay mis malentendidos y por eso hay pelea, o estamos trabajando juntos y hay problema entre nosotros, o se tiene problemas con el jefe, y es por eso que es muy importante entender que la palabra es diferente, que el conocimiento es diferente, porque Artha es diferente, tiene un significado. Bhagavad Gita es Shabda, lo que podemos leer. El Bhagavad Gita es Artha o Vishaya. La relación entre Shabda y Vishaya, el objeto, se llama Gyan. En sánscrito no existe una palabra inútil, y es la especialidad del sánscrito, como en el hindi. Existen muchas declaraciones coloquiales que contienen cientos palabras y simplemente las estamos incluyendo, no tienen de hecho ningún significado. Como en hindi decimos chaya, vae, tanda, banda. Entonces esas palabras de hecho no tienen ningún significado.
संस्कृत में एक वाक्य है महाभाष्य में अपदम मां प्रयुज्यते। Pero el sánscrito no es así. El sánscrito no contiene ninguna palabra inútil. जिसका अर्थ नहीं है उसको बोलते हैं El Mahabhashya dice, यानी कि हमारे यहाँ तो शब्द को भी पद कहा, शब्द का भी एक पद है। lo que sea, cualquier palabra que tenga ahí no tiene ningún significado, se llama apada. Y el sastra se llama pada. Y el sastra tiene una designación. Entonces la palabra que no tiene significado se llama apada. Quiere decir que no existe palabra en sánscrito que no tenga un significado. अपने आप को बात करते हैं तो आपको अपने शब्दों का Y es por eso que es muy importante entender el significado de la palabra. Cuando alguien dice, शब्द का वही अर्थ o cuando estamos hablando, debemos entender el significado de la palabra que estamos pronunciando. Y si la otra palabra, si la otra persona también tiene el mismo significado que yo trato de comunicar, entonces ahí me puedo comunicar de manera apropiada. Porque el lenguaje que estamos usando, que usamos para comunicar, comunica nuestras intenciones y nuestro entendimiento. Entonces el medio a través del cual comunicamos eso es el lenguaje. Entonces si no entiendo el significado de una palabra de manera apropiada, la otra persona tampoco va a entender de manera apropiada lo que se está diciendo. Si yo entiendo un significado de la palabra y la otra persona sobre la misma palabra tiene otro significado, podría haber malentendido, oposición. Entonces yo estoy tratando de decir algo, estoy hablándolo y la otra persona no me entendió lo que quiero decir. Pero yo no sabía que la otra persona toma un significado diferente. आंध्र प्रदेश में कल्याण शब्द का अर्थ होता है De esta manera tenemos una palabra que se llama kalyana, quiere decir hacerle bien a otros. Pero en otro lugar, kalyan también se llama matrimonio. Y por eso que la mandapa, kalyana mandapa, es el lugar donde se hace el matrimonio. पता होगा आपको तो समस्या हो जाएगी। ऐसा होता है नहीं। Entonces, estos significados diferentes que no conocemos podrían generar un problema, y eso pasa. En el lenguaje hay diferentes significados y por eso se llama un problema. Como cuando decimos pera, pera es un dulce, pero en otro lenguaje el estiércol de viaca también se llama pera. Entonces, cuando yo le ofrezco a alguien ¿quieres pera?, va a pensar o le doy dulce o le doy estiércol de vaca, que es lo que quiere. Si la persona le da el significado de estiércol de vaca, se va a enojar, va a decir que me quieres dar estiércol de vaca. Pero es porque la persona que está hablando no sabe que pera quiere decir estiércol de vaca y el otro tampoco sabe que pera quiere decir dulce. Entonces, todo el comportamiento que tenemos con las personas tiene que ver con Shabda, porque Shabda tiene una gran cantidad de poder. Y por eso es que los políticos tienen una cualidad común, donde usan las palabras, ellos usan las palabras de una manera específica para que su discurso toque el corazón. Y es por eso que te vuelves su seguidor. Entonces, esta habilidad está ahí en cada político. Y si somos parte de la sociedad, somos políticos hasta cierto punto. Si estamos en la familia, tenemos que lidiar con la gente. Entonces, de alguna manera, todo el mundo hasta cierto punto es un político también. Entonces, debemos entender el uso apropiado de las palabras para que de manera apropiada podamos expresar nuestra intención y cómo esta intención afecta a la otra persona. Actualmente la palabra amor es tan popular y el significado de amor en nuestros sastras es completamente diferente a el uso social que se le da a la palabra del amor. Entonces por eso hay mucho malentendido, porque cuando estudiamos el sastra hay muchas palabras que tienen un significado diferente en el sastra y es diferente al que usamos en la sociedad, y esto es un problema grande. Entonces, esto es algo que debemos entender. Entonces, este es básicamente el último punto que vamos a discutir hoy. ¿Qué es Shastra? ¿Cuál es el significado de la palabra Shastra?
क्योंकि कोई भी निरर्थक Esto शब्द नहीं है, es तो इसलिए algo único del lenguaje sánscrito, donde existe una deliberación en cada palabra porque no existe ninguna palabra inútil. Entonces, cada palabra en sánscrito es definida de manera correcta, apropiada para ese entendimiento. El Shastra quiere decir a través del cual hay Shasan, disciplina. Tenemos Shastra y Shastra. Necesitamos ambas en la vida. Necesitamos Shastra, un arma, y Shastra, la escritura. केवल शास्त्र से भी काम नहीं चलता। इसलिए जो ये वर्णाश्रम में हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय को बनाया, Solamente Shastra, el arma, no es suficiente, y Shastra, la escritura, no es lo mismo. Por eso tenemos brahmanas y kshatriya, इसलिए como si tuviéramos manos, हथियार क्यों बोलते हैं, ये हाथ से चला, para que peleemos. Cuando vamos a pelear, peleamos con las manos. और जो लड़की है उसको आर्मी बोलते हैं। Entonces, en sánscrito, las armas se llaman hatiyar. सूक्त में कहा Y hatiyar quiere decir hat, las manos. Eso se le llama kshatriya, el que usa armas. सिर से निकला, Entonces, cuando el Shastra dice que los kshatriyas aparecen de las manos de Bhagavan y los brahmanas de la cabeza de Bhagavan, के अनुसार चलेंगे ना। तो मन में अगर मेरी entonces विकृति है, tenemos conocimiento porque debemos, para usar las manos, tenemos que usar las manos de acuerdo a nuestra mente. अपने हाथों का दुरुपयोग, लेकिन अगर Si mi मेरा mente está मन जो corrupta, है वो voy a usar mis manos de manera inapropiada. शांत है, Las voy a usar para pelear. Pero si mi mente está en un estado apropiado y es pacífica y está situada en el conocimiento, entonces voy a usar mis manos de manera दोनों से correcta. अनुशासन होता है। De la misma manera funciona la sociedad. En la sociedad necesitamos ambos, Shastra y Shastra. Ambos son útiles para impartir disciplina. इसलिए इसको समझना। Shastra es para la disciplina propia y Shastra es para disciplinar a otros. Y esto es extremadamente importante de entender. Si nosotros no tenemos autodisciplina, ¿cómo vamos a disciplinar a otros? En la familia, los padres se mantienen quejando, oh, mis hijos no me escuchan. Tengo tantos correos de padres que los hijos no me obedecen. Un niño no te va a obedecer porque tú tampoco escuchas a otros. Entonces tú tampoco has sido disciplinado. शासनात् शास्त्र, Entonces, el Shastra, lo que quiere decir Shastra, es para Anusashana o disciplina. क्या न करें। तो ये इसका El segundo significado del Shastra es el que nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Entonces aquí el significado se ha dado Pravrittiva, Nivrittiva, Kyartena. है कि आपको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो दो प्रकार का है, एक नित्य है, Shastra es lo que nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, cómo debemos comportarnos y cómo no debemos comportarnos. Eso es de dos tipos. Entonces hay nitya, lo que debemos hacer eternamente, y lo que es temporal, lo que se hace en una situación específica. A eso se le llama Shastra. Jiva Goswami explica en el Paramatma Sandarbha que Shastram is जो आपको किसी और प्रमाण से और Ananta Jnanam Mayam. El Shastra da un conocimiento que no vamos a tener de ningún otro pramana o de ninguna otra fuente. तो इसलिए इसको समझना Ese tipo de conocimiento se da a través del Shastra y se llama Ananta, es ilimitado. व्यवहार में करना है, कैसे आचरण में लाना है। Esto es muy importante entender para nosotros en nuestra vida. तस्मात् Cómo debemos comportarnos en esta vida, qué es el comportamiento apropiado. En el Gita, el Shastra dice कि आप शास्त्र प्रमाण से समझें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे que trata de entender del Shastra Praman qué debes hacer y qué no debes hacer. Y si no debes hacerlo, quiere decir, no lo necesito. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es Shastra Vidhi. तो उन्होंने कहा उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, Nashanti Bhavabnoti तो आनंद में अपनी quiere जिंदगी decir, में जाता हूँ। uno que no escucha el Shastra, तो उन्होंने कहा no hay pérdida ahí. Yo no pierdo nada ahí, porque yo siempre estoy en Ananda, pero si tú no sigues el Shastra, tú eres el que pierde. बोलो ना आप यहाँ सूखे रहेंगे, El que camina sin escuchar las instrucciones de las escrituras no va a ser feliz, no va a ser pacífico, olvídense de la liberación, y por ende no va a ser feliz en esta vida ni en la siguiente. Y es la situación de hoy en la sociedad, inclusive en India. Y aunque a India se le llame Bharata, quiere decir el país en el que hay un gran tesoro de conocimiento.
Por eso Shastra se debe estudiar. Voy a parar aquí hoy, ahora. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. How do I get out of this? Can I see people here? Okay. Yeah, ¿Puedo ver la gente desde acá? Mm. Ok. Sí. Lea. Lea la pregunta. Is it available here? ¿Es posible acá? Si existe aquí alguna pregunta, por favor escríbanla en la sección de preguntas y respuestas. Sushil Srivastavji. Read it. A ver, What léela. is the problem? So I loudly ¿Cuál es el talk. problema? I say ask to unmute, but they don't unmute. Entonces, los dejo hablar. Les digo que So there is activen a el question, micrófono y which is no better, lo activan. Advaita or Vaishnava? Hay una pregunta. ¿Qué es mejor, So which is Advaita o better? Vaishnava? That depends on your goal. Entonces, ¿qué es mejor? Eso depende de Two tu meta. sides of the ultimate reality. One is personal side, other is Hay personal side. dos caras de la realidad final, una personal y otra impersonal. The sun has form, quality. Entonces, así como tienes al There sol, is sunlight. el sol tiene forma, tiene That cualidades, is formless. y tienes la luz del sol So que every se object has esparce en got todo lado, form and its que no tiene quality. forma. Qualities are formless. Entonces cada objeto tiene forma y cualidades. Las cualidades no tienen forma. En el Advaita Vedanta tiene una filosofía en donde la realidad última es Brahman, que no tiene cualidades y no tiene forma. Y esa es la meta que uno quiere realizar. Si esa es la meta que uno quiere realizar, entonces Advaita Vedanta es el camino para estas personas. Vaishnava es para aquellos que contemplan a Dios con forma. Entonces, o la realidad última como con forma. यही तो समस्या है। तो अद्वैत मार्ग जो है वो निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान के दो Entonces, Baba ya estaba hablando en inglés directamente y se le pidió la corrección al español. Estaba explicando lo mismo. भगवान कृष्ण है, राम है। Bhagavan tiene varios aspectos, forma y sin forma. निराकार तत्व की Como प्राप्ति करना de manera personal tenemos a Rama y a Krishna, y el aspecto impersonal no tiene cualidades, se llama Brahman. पर निर्भर करता Para realizar el aspecto impersonal está el Advaita, y para realizar la parte personal existe el camino Vaishnava. DLD, कृपया बोलिए. धीर ललिता बल Dir Lalita habla. maybe they cannot unmute. A lo mejor no pueden activar el micrófono. ¿Hay formas? Sí, ya, es que no había presionado el botón que era, ya. Shakti Sachdev. Perdóneme. Sí, perdonado. Sí, Shakti ji. Aquí la pregunta que se está haciendo, que cuando muchos estudiantes vienen a usted y usted les enseña sobre el hinduismo y usted habla acerca del Shabda, la palabra y su significado,
usted usa la palabra hindú y la palabra bharatiya. Entonces yo quiero saber si debemos identificarnos como bharatiyas, hindú, hindustani. ¿Cuál es la palabra correcta para identificarnos nosotros mismos? Entonces, que la respuesta es, de hecho, la palabra hindú viene después de cierto tiempo. Si estudiamos los Puranas, no vas a encontrar la palabra hindú ahí. Tú vas a conocer ahí la palabra que aparece es Arya. En el Gita también Bhagavad dice Anarya, Dushta Sarvam. ¿Por qué no te estás comportando como un ario? Entonces la palabra ario se utiliza en sánscrito. Arya sánskriti también se le dice a esta zona, o Sanatani, como Sanatan Dharma. Es como se le considera nuestra religión y es lo que se usa al Dharma. Entonces, una explicación dada para la palabra hindú es como tenemos el río Sindhu en nuestra lengua, sabemos que ja se utiliza para tha y luego sa como hapta. Hapta quiere decir 7 días, pero la palabra es sapta. Sapta quiere decir 7. Entonces, en Sapta, primero es Hapta y pasa a ser Sapta. Entonces, ¿quiénes utilizan la palabra Hapta? Los árabes, los mughals, utilizan la palabra Sa como Ha. En Sastra no decimos Bhagavad Hapta, decimos Bhagavad Sapta. Entonces, la palabra Sad Hapta viene de Sapta, pero Hapta lo usamos por esta razón. Entonces, los hindú se llaman hindús porque vivían del lado del Sindhu y del lado del río Sindhu. Y este lugar se llama Stan, Hindustan. La palabra Stan era Stana y Hindustana era Hindustan. La palabra Pakistán quiere decir lugar de Pakas. Turkmenistán, Uzbekistán, viene de la palabra sánscrito Stan, Stana. Si vas a Inglaterra, otro lugar, Tan se vuelve Tana. Washington, por ejemplo. Entonces Tan viene de Tana. En lugar de Tana hicieron Tan y luego Ton, como la estación, station, en las villas. Es la forma en la que lentamente el idioma se degrada, pero todo viene del sánscrito originalmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos identificarnos? La palabra indio viene del sánscrito también, como cuando decimos hindi, cuando la H se va soltando, con el tiempo se convierte en la I única, India, y ideológicamente se llama indiológica. Originalmente somos bharatiyas, somos sanatanis, somos arios. Pero porque la palabra hindú se vuelve tan popular, ahora podemos llamarlos hindú. पुराणों में सृष्टि की उत्पत्ति और विलय एक ही प्रकार से लिखी हुई है। नहीं, एक प्रकार से नहीं है, इसमें कुछ भेद भी मिलते हैं। ¿La creación y la destrucción se explica de la misma manera en los 18 Puranas? No, hay diferencia. No se explican de la misma manera. Porque el que está describiendo, él describe de acuerdo a la audiencia. Entonces, no todos los Puranas tienen la misma descripción. Es como cuando enseñamos, no enseñamos de acuerdo, digamos, no enseñamos lo mismo a todos los estudiantes, enseñamos de acuerdo al nivel del estudiante.
el estándar bajo se extiende de una manera y el alto estándar se enseña de otra manera. Entonces, hay diferencias en las escrituras y en los Puranas. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la creación o la explicación de la creación no es el único objeto de los sabios. Su objeto último es traerte al camino de la espiritualidad. Con ese motivo en su mente hay diferencia en las descripciones y depende primordialmente de la mentalidad de la audiencia. Alguien puede aceptar a Vishnu, alguien puede aceptar a la Devi. Es simplemente para establecer la fe en esa deidad particular. La descripción se da de acuerdo. ¿Y cuál sería el objetivo de describir la creación? El único objetivo de describir la creación es para inspirar la fe en la deidad o en Bhagavan. Entonces, de la misma manera encontramos las descripciones. Question, can you repeat this Atma? Atatvat, Matatvat, Atmohi, Bhagwan Hari. और तो कोई question नहीं. What is the best way? ¿Cuál es la mejor manera de disciplinar la mente? Best way to discipline the mind is भगवान ने गीता में कहा है. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de disciplinar la mente? Entonces, la respuesta en el Gita es entendiendo a Bhagavan a través de recordar a Bhagavan, básicamente, a través de absorber la mente de uno en Bhagavan. Arjuna hace esa pregunta. La mente es bien inestable y es muy difícil, más difícil que controlar la mente, que controlar el viento es controlar la mente. Entonces, ¿qué dice Bhagavan? Debes practicarlo. Si tienes un caballo, si no entrenas el caballo por largo tiempo, va a ser muy difícil de controlar al caballo. La mente tiene la capacidad de 1000 caballos, quiere decir, requiere mucha práctica. आप पढ़ के सुना दो, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा. एक है ये अद्वैत और द्वैत का जिन्होंने पूछा था संदीप पांचाल, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं. Entonces la pregunta se hace aquí en el Bhagavad Gita. Bhagavan Krishna dice, la adoración de mi forma personal es mejor. ¿En qué camino debería caminar? ¿En el Advaita o en el Vaishnava? La pregunta, sigue caminando en el camino Vaishnava, porque él está diciendo que si meditas en la forma impersonal es muy difícil. Y eso se habla por Bhagavan mismo, lo habla. Y entonces Arjuna le dice, ¿qué es mejor de estos dos, Advaita o Vaishnava? ¿Impersonal o personal? Él le dice, meditar en la forma personal es mejor, porque cómo puede la mente enfocarse en un aspecto impersonal es bastante difícil. Y es por eso que bueno y malo no se enseña en sentido de que haya algo bueno o malo, sino en sentido que meditar en el sentido impersonal es extremadamente difícil. Y yo no discuto esto porque esto viene en el Bhagavad Gita. Cuando se trata de eso, voy a discutir esto en detalle. Entonces, otra pregunta que Babaji está diciendo aquí es que debemos estudiar el Sastra. ¿De dónde deberíamos empezar a estudiar para poder entender cómo estudiar mejor? ¿Qué libro es para comenzar? Entonces, por favor, empieza a estudiar el Mahabharata, porque el Mahabharata tiene un montón de historias que Vyasadeva escribió con este propósito únicamente, porque los Vedas son muy difíciles de entender para una persona común, y es por eso que él escribe el Mahabharata. Entonces, misericordiosamente él escribió el Mahabharata y debes estudiar el Mahabharata. En el Vedanta, aparte del Vaishnava Sampradaya, hay una pregunta. Aparte de esas Sampradayas en el Vedanta, está Shaiva y Shakta Sampradaya. Ellos también llevan a la verdad última.
Entonces, बताना पड़ेगा। ¿qué es verdad última para ti? जैसे मैंने कहा ¿Qué es verdad última para ti? Y ahí esa pregunta puede ser respuesta. बहुत अच्छी Es como expliqué Shabda y Artha, la palabra eso significa yo soy muy entrenado en esto, entonces si me tiras una palabra yo no te voy a responder inmediatamente, voy a inquirir cuál es tu significado de esa palabra, porque yo entiendo la verdad última de una manera. Y sobre la pregunta que me estás haciendo, lo que podemos entender es que tu entendimiento de la verdad última viene de mi entendimiento. Y es por eso que primero debo entender cuál es tu entendimiento de esa palabra. You speaking? ¿Hay alguien hablando? Ok. तो बोलेंगे आप अल्टीमेट ट्रूथ का क्या अर्थ है? ये प्रश्न पूछ रहे थे। Entonces, मेरे ख्याल से अगली बार से इसमें भी प्रश्न पूछना है, Q&A में अपना प्रश्न टाइप कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है। gracias, ठीक Babaji. है। तो एक जो है अंत में मैंने 5 श्लोक बनाए हैं। Al final, मतलब मैंने शास्त्र से लिए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि he क्लास tomado algunos versos del Shastra, de los Shastras, y quiero que todos nosotros recitemos estos versos al final. Ok. क्योंकि मंगल जो है जैसे आरंभ में किया जाता है, Entonces, la razón por la cual recitamos estos versos, como que hacemos Mangala Charana en el comienzo, tenemos que hacer Mangala Charana al final. Entonces, tú también puedes recitar estos versos. तो पहला ये श्लोक है। Entonces, este es el primer सबको verso आप सब मेरे que साथ debemos बोलो। recitar. मैं बोलूँ और आप मेरे पीछे बोलो। सर्वोपनिषदो गावो Sarvopanisho Bhago दोग्धा गोपाल नंदन Doga Gopalanandanaha पार्थो वत्स सुधीर Parto Vatsa Sudhir Bhokta दुग्धम गीता Duktam Grita Maham एकम शास्त्रम दैवकी पुत्र गीतम Ekam Shastram Devaki Putra Vidyam एको देवो देवकी पुत्र Eko Devaki De Putra Devam एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि Eko Mantrastasya Namani Nani कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। Karmapyek Tasmasya Seva कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः Karpanya Deosho Pahatastva Bhavaha पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः Purichami Tuam Dharma Samuvadachetaha यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे Yarche Yasati Shetram Brutahitame शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां Srishaste Ham Sadimam Patvam Prapannam यत्र योगेश्वरः कृष्णो Yatra Yogeshwaraha Krishno यत्र पार्थो धनुर्धरः Yatra Patto Panurtanaha तत्र Tatra श्रीर्विजयो भूतिर् Sri Sri Vijor Bhukte ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। Druvani Der Matir Mamam. फिर अंतिम श्लोक कहता है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण Entonces, estos versos finales dice que donde sea que esté Bhagavan Yogeshwara Krishna y Partha Danudar Arjuna, ahí tenemos a Sri शास्त्र Bhagavan Yogeshwara Krishna, que
quiere decir esto? Es Shastra, porque él está hablando del Bhagavad Gita. Partha Dhanurdan Shastra, donde está la combinación del Shastra y Shastra. Ahí vamos a tener a Sri y Vijaya, victoria, y Bhuti. Por eso decía anteriormente que necesitamos ambos, Sastra y Shastra. Y este es el verso final de el Gita. Así que